¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que ayer se celebró el Día del Trabajo, ya enviamos información sobre los dichos del presidente de la República en torno a este día, con la firma de este decreto sobre las pensiones. Pero aquí en el Estado de México también, y como en todo el mundo, en todas las ciudades de la República, se celebró también este Día del Trabajo, Día Internacional del Trabajo, en un evento con trabajadores del Estado de México. El secretario del Trabajo, el profesor Norberto Morales Poblete, pues recibió un saludo afectuoso o envió un saludo afectuoso a una mujer solidaria y comprometida con el pueblo mexiquense. Se refería a la maestra Delfina Gómez, la primera gobernadora del Estado de México, a quien también enviamos de paso un abrazo solidario, todo el respeto y cariño, en virtud de que ha fallecido el día de ayer, pues su hermano. Y entonces, pues la acompañamos en su dolor y pronta resignación. Dice el profesor Morales Poblete que no quería omitir ni una coma en lo que iba a decir, es decir, que le pidió la maestra Delfina Gómez expresamente decirles a todos los trabajadores en ese acto que reivindica las luchas obreras, en el que el gobierno del Estado de México es un gobierno comprometido con los ideales y las demandas de la clase obrera, que hoy como nunca antes estamos de acuerdo en la defensa de los derechos laborales y en la lucha por mejores condiciones de empleo y salario que aseguren a la vez mejores niveles de bienestar para los trabajadores y sus familias, de tal manera que el compromiso que se asume de parte del gobierno del Estado es con el pueblo y para el pueblo, pasa comprometidamente por ser un gobierno de y para los trabajadores del Estado de México. Dice Morales Poblete que los reclamos históricos del movimiento obrero en nuestro país por la libertad y por la independencia y lucha en contra de la justicia y explotación ocupan un valor fundamental en la construcción del gobierno de la Cuarta Transformación. Y nosotros entendemos desde el gobierno que el desarrollo de las organizaciones sindicales es necesario para llevar a cabo el proceso de transformación que exige el país. Si bien es cierto que ganamos la presidencia de la República, también es cierto que nos dejaron un país con profundas contradicciones, desigualdades, con un tejido social fuertemente fracturado y una maltrecha soberanía nacional. Y en 35 años del neoliberalismo perdimos la rectoría del Estado para el Desarrollo Nacional y se produjo el robo más grande de la historia con la privatización de los bienes nacionales. Se destruyó el Estado social y la economía de mercado, marcó un destino negativo para el pueblo de México durante los 36 años de Miguel de la Madrid a Peña Nieto. En ese periodo pasamos a ser un país con mayor dependencia de los Estados Unidos, incremento de la pobreza también alcanzó a más de la mitad de la población, aumentó el desempleo, la informalidad laboral, la carencia de servicios de salud y seguridad social, así como el abandono del campo y mayor dependencia en materia agroalimentaria y energética. Las políticas laborales impuestas durante este periodo del neoliberalismo o neoporfirismo, como dice el presidente López Obrador, también golpearon severamente los derechos de los trabajadores. Se legalizó el fraude de la subcontratación del outsourcing, se abarataron los despidos injustificados, disminuyeron las prestaciones sociales, boicotearon el reparto de utilidades y privatizaron los ahorros de los trabajadores, condenando a la población a pensiones miserables. Y con ese panorama se inició el camino de la recuperación del país en el 18, cuando llegó la Cuarta Transformación al poder, y iniciar no solamente un nuevo gobierno, sino un nuevo régimen, el régimen de la Cuarta Transformación. Y sabíamos, desde luego, que de antemano que no habría soluciones fáciles, rápidas, automáticas, y que además nos enfrentaríamos a una resistencia planificada desde la derecha para imponer el desarrollo del proyecto alternativo de nación. Entonces, el profesor Morales Poblete, titular de la Secretaría del Trabajo, se dirigió a los compañeras y compañeros trabajadores que, a pesar de todos los adversarios y enemigos que se confabularon en contra del gobierno de la República, el gobierno de la Cuarta Transformación día con día tiene ya un mayor impacto social en beneficio de las mayorías. Lo decimos a las claras, en cada uno de los avances en materia social, política o económica se ha contado con el apoyo invaluable de la clase obrera organizada. Sin ese apoyo no hubieran sido posibles pues la reforma o con
derogar la contrarreforma educativa, mejor dicho, no hubieran sido posibles los incrementos a los salarios mínimos 5 en lo que va de esta administración, la prohibición de la subcontratación y outsourcing y la reforma de pensiones de 2020. Por eso afirmamos categóricamente, dice Morales Poblete, que la clase obrera es necesaria para verdaderamente transformar a México. Y coincidimos, dice también, con los trabajadores y con el movimiento sindical en que la Cuarta Transformación es un proyecto político, económico, también social, cuyo objetivo esencial es la construcción de una sociedad con mayor bienestar para toda la población. Y a partir de esta idea, pues explica la necesidad de terminar con los privilegios, el uso indebido del poder, la impunidad y la profunda corrupción de los gobiernos anteriores y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores y el cumplimiento de la legislación laboral. Entendemos que gobiernos y sindicatos están comprometidos con la visión de un mejor país y un mejor Estado de México, y a la vez que resulta muy importante saber que las luchas sindicales de los tiempos actuales tienen la capacidad suficiente y están comprometidos con un nuevo rol dentro de la sociedad. Ahora vemos que estas luchas ya no tan solo son de naturaleza gremial, de busca de mejores condiciones laborales y de seguridad y de salud ocupacional, sino que ahora también tienen el compromiso de conquistar democráticamente el poder político para transformar la vida pública con honestidad y democracia participativa. Entonces, el profesor dio un saludo general con todo el ánimo que en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, a poco más de 3 años de la reforma laboral, los trabajadores y los sindicatos, conscientes de su papel histórico, estén cumpliendo la parte que les corresponde, sabedores de los valores individuales y colectivos, de la democracia, de los compromisos contraídos por nuestro país en el marco del TECMEC, de los procesos de modernización que México deberá cumplir en beneficio de los trabajadores y de la población en general. Y fue en base a todos estos planteamientos, a todas estas consideraciones, que el profesor Morales Poblete también dijo lo siguiente, que me gustaría que usted escuchara y pusiera atención en esto. Compañeras y compañeros, a pesar de todos los adversarios y enemigos que se confabulan en contra del gobierno, día con día tenemos mejores condiciones. En cada uno de los avances en materia social, política o económica, se ha contado con el apoyo invaluable de la clase obrera organizada. Muchas gracias al SUTEIN, muchas gracias al COSEM, muchas gracias a la CROM, muchas gracias a la CTC y a los trabajadores del Estado de México. Sin ese apoyo no se hubiera podido hacer la realidad la derogación de la contrarreforma educativa, el incremento a los salarios mínimos, la prohibición del outsourcing y la reforma de las pensiones en 2020. Por eso afirmamos categóricamente que la clase obrera es necesaria para la verdadera transformación de México y de nuestro querido Estado. Coincidimos con los trabajadores y con el movimiento sindical en que la Cuarta Transformación, en un proyecto político, económico, cuyo único objetivo es la construcción de una sociedad más justa, con mayor bienestar para toda la población. A partir de esta idea, entendemos la necesidad de terminar con los privilegios de unos que van en detrimento de los más y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores y el cumplimiento de la legislación laboral. Entendemos que gobierno y sindicatos están comprometidos con la visión de un mejor país y un mejor Estado de México a la vez. Y bueno, por eso en el cumplimiento de acciones que tendría el gobierno del Estado de México es velar por el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y el cumplimiento de la ley en la materia, participar en el fortalecimiento de los procesos de libre sindicación, democracia sindical
y negociación colectiva, proponer también la reforma legal para hacer efectivo el seguro de desempleo para los trabajadores mexiquenses e impulsar la jornada laboral de 40 horas, coadyuvar en la estrategia estatal de fomento al empleo digno y bien remunerado, proponer reformas de ley del trabajo de los servidores públicos del Estado de México y municipios y reformar el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con base en el nuevo modelo laboral federal, además de apoyar la reforma en materia de pensiones que fortalezca el monto de las pensiones por un retiro digno, y participar en el fortalecimiento de las políticas de vivienda para trabajadores, coadyuvar en la activación de los mecanismos laborales de reajuste y de respuesta rápida establecidos en el TECMEC y fortalecer las instituciones encargadas de la defensa de los derechos laborales, además de actualizar la estrategia para la conclusión y cierre de las juntas locales de conciliación y arbitraje, actualizar esta estrategia, fortalecer el programa estatal para la ejecución de laudos, tanto en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje como en las juntas de conciliación, fortalecer el Centro de Conciliación Laboral, coadyuvar con el Poder Judicial para la revisión y actualización de los tribunales laborales y finalmente también fortalecer las políticas de formación e inclusión laboral. Así estuvo este encuentro con los trabajadores el día de ayer con el secretario del Trabajo, Morales Poblete, que además ya en una segunda parte de de esta entrega para ustedes, pues también vamos a hablar más tarde sobre las singularidades de este Día del Trabajo con los periodistas que en lugar de buscar la nota, detrás de la noticia, como decía el querido Ricardo Rocha, pues ahora los periodistas dieron la nota el día de ayer cuando marcharon y se pronunciaron integrantes de esta asamblea de trabajadores de medios de comunicación contra la precarización laboral, así lo decían. Tenemos que hablar exigiendo además justicia para los periodistas mexiquenses asesinados. Con esto me despido, regresamos más tarde con este planteamiento de periodistas también en marcha exigiendo derecho y sobre todo este asunto contra la precarización laboral. Gracias.